Bien, como ya os he avisado en un comentario que he colgado en el tablón, había un error en el análisis de la segunda oración de esta serie que hemos descubierto gracias a la inestimable colaboración de nuestra gramática ojo de lince, Gloria. Vamos a corregir, por lo tanto, de nuevo estas dos primeras oraciones que aparecen en la primera diapositiva y a continuación colgaremos el vídeo. El texto lo dejamos igual, confiando en que no haya ningún otro patón. Vamos a ello. Tenemos aquí a nuestro gato gramático. Y aquí la oración. La panadería permanece cerrada por reforma. En primer lugar, delimitamos la oración. A continuación, como siempre, señalamos el núcleo verbal. Cuando señalemos el núcleo verbal, tenemos que tener en cuenta si se trata de un verbo copulativo o no, y si se trata de una forma en voz pasiva, con lo cual el verbo ser no tendría función de verbo copulativo, sino que sería un auxiliar del núcleo verbal. Todo eso lo tenemos presente a la hora de señalar el núcleo verbal. Este es nuestro núcleo verbal y observamos que no se trata de un verbo copulativo. Nosotros consideramos como verbos copulativos exclusivamente los verbos ser, estar y parecer. A mi juicio, incluso el verbo parecer es dudosamente copulativo, pero como aparece así en la mayoría de los manuales, lo vamos a considerar también nosotros como un verbo copulativo. Pero más allá de estos tres verbos, ser, estar y parecer, nosotros, en principio, este año desde luego va a ser así, no vamos a considerar ningún otro verbo como copulativo. Bien, señalado el núcleo verbal, lo primero que tenemos que localizar es el sujeto, efectivamente. El sujeto en este caso, fijaos que no puede ser por reforma porque lleva una preposición, no puede ser cerrada porque es un participio en función de adjetivo, solo podría ser la panadería. Hacemos la prueba. ¿Qué prueba hay que hacer? Eso es. Cambiamos el número del verbo y vemos si sigue teniendo sentido la oración sin cambiar el número de la panadería. Si fuera así, entonces la panadería no sería sujeto, porque eso quiere decir que no hay concordancia. Pero si al cambiar el número del verbo nos vemos obligados, insisto, nos vemos obligados a cambiar el número de lo que creemos que es sujeto, entonces efectivamente será sujeto, ¿vale? Decimos entonces, ¿cómo sería con el número cambiado? Eso es, la panadería permanecen cerrada por reforma. Bien, para que esto tenga sentido tendríamos que decir las panaderías permanecen cerradas por reforma. Efectivamente, hay que cambiar el número de la panadería para que tenga sentido. Alguien aquí me comentaría que también hay que cambiar el número de cerrada. Es cierto, pero ya avisamos en su momento que un adjetivo, en este caso un participio equivalente a un adjetivo, no puede ser por sí mismo, no puede ser sujeto. Sí es cierto que puede acompañar al núcleo del sintagma nominal o grupo nominal sujeto, pero no puede ser por sí mismo. Así que cerrada por sí misma, esta palabra no puede ser sujeto. Por lo tanto, de los elementos que nos vemos obligados a cambiar, el único que efectivamente puede ser sujeto es la panadería. Y así lo señalamos. Una vez que tenemos el sujeto, ya sabemos cuál es el predicado, que es todo lo que nos queda. Señalamos que es el predicado y ahora, fijándonos en el verbo, decidiremos si se trata de un predicado verbal o un predicado nominal. Siempre hay que hacer esta distinción en nuestro análisis. Aquí se trata de un núcleo verbal, no es una cópula, por lo tanto el predicado es un predicado verbal. Y esto, que es un grupo desde el punto de vista morfológico-sintáctico, porque son varios sintagmas, permanece cerrada por reforma, será por lo tanto un grupo verbal. Comenzamos con el análisis del sujeto. El sujeto buscamos el núcleo, en primer lugar, que siempre va a ser un núcleo nominal, en el caso del sujeto. Por lo tanto, este sujeto va a ser,
Se trata de un sintagma nominal. Y el acompañante de panadería es una palabra sin significado y por lo tanto su función es la de determinante. Se trata de un artículo determinado que formaba parte de ese grupo de palabras cuya función era la de determinante. Acordaos que se trataban de índices que no aportan significación al núcleo. Nos vamos al predicado verbal y comenzamos por el final. Esa es la recomendación que yo os hago, comenzar el análisis por el final, el análisis del predicado por el último sintagma. El último sintagma que tenemos aquí es por reforma. Por reforma puede ir con permanece o con cerrada, ¿qué os parece? La panadería permanece por reforma, cerrada. La panadería permanece cerrada por reforma. Hay dos formas de interpretarlo. Aquí parece que la más sensata sería la panadería permanece por reforma cerrada. Es decir, que por reforma sería un complemento de permanece, un complemento verbal, y no un complemento de cerrada. Porque si fuera un complemento de cerrada, tendríamos que analizarlo como complemento del adjetivo. Pero no es el caso. Nosotros lo vamos a analizar, aunque entendemos la posibilidad del otro análisis, pero nosotros lo vamos a analizar por el hecho de que podemos poner por reforma delante de cerrada, la panadería permanece por reforma cerrada, indicando la causa del cierre. Entendiendo eso, vamos a analizar por reforma como complemento de permanece. Y así lo señalamos. Vemos qué tipo de sintagma es, tiene un enlace y por lo tanto se va a tratar, puesto que es un sintagma en este caso, se va a tratar de un sintagma preposicional. ¿Cuál es su función? Ya la hemos anunciado antes, diciendo que aquí lo que se indica es la causa de por qué permanece cerrada la panadería. La panadería permanece cerrada. ¿Por qué? Por reforma. Así que se trataría de un complemento circunstancial de causa. Seguimos con el análisis de este sintagma. Hemos señalado ya el enlace. Reforma es un núcleo nominal. Sería el término, pero en el caso de estos sintagmas preposicionales, para no llenar el análisis de demasiados signos, no vamos a señalar el término porque no nos parece necesario en principio y por otras razones que no vamos a entrar aquí a comentar. El caso es que cuando nos encontremos con un sintagma preposicional y no un grupo preposicional, que ya veremos más adelante, en el caso del sintagma preposicional señalamos solamente el enlace y el núcleo, que en este caso es núcleo nominal. Nos vamos a cerrada. ¿Qué tipo de complemento es cerrada? Bien, en principio, si nos hacemos los ingenuos, podemos pensar que se trata de un complemento circunstancial de permanece, que responde a la pregunta ¿cómo permanece? Respondemos cerrada. Pues en principio la primera respuesta podría ser un complemento circunstancial de modo, pero ya sabemos que ningún adjetivo por sí mismo desempeña la función de complemento circunstancial y que este tipo de adjetivos que aparecen solos en el predicado y que concuerdan, observadlo, concuerdan con el sujeto, podemos decir, las panaderías permanecen cerradas, tenemos que decir, no podemos decir las panaderías permanecen cerradas. O si en vez de la panadería fuera el cine permanece cerrada, no, tendría que ser el cine permanece cerrado. Se trata, por lo tanto, de un adjetivo que va solo dentro del predicado y que es un complemento también del sujeto, un doble complemento de verbo y de sujeto. Y sabemos que ese tipo de complementos se llaman, ya lo sabemos, no lo sabíamos, pero ya lo sabemos, se llaman, es un sintagma adjetivo, como ya habíamos comentado, se llaman efectivamente complementos predicativos. Bien, vámonos a la segunda oración que estaba mal analizada en el primer vídeo que os subí. Las prisas no son buenas consejeras. Señalamos el verbo en primer lugar. Primero delimitamos la oración. A continuación señalamos el núcleo verbal. Eso es, compré. Observamos que no se trata de una cópula ni un verbo en voz pasiva y buscamos el sujeto. Vamos a hacerlo más despacito y no rápido como hicimos en el vídeo anterior. Compré, aquí lo único que podría ser sujeto es esta lámpara, la es un índice que no puede ser sujeto y para el salón tampoco
puede ser sujeto porque lleva una preposición. Hagamos la prueba. Esta lámpara la compré, plural de compré sería compramos. Compramos, ¿vale? Esta lámpara la compramos para el salón. Esta lámpara la compraron, si queréis, cambiando la persona también, esta lámpara la compraron para el salón. Pues obviamente, como muy bien vio Gloria, esta lámpara no es el sujeto, porque no cambia el número cuando no estamos obligados a cambiar el número cuando cambiamos el número del verbo. Así que no es el sujeto y nada de lo que hay dentro de la oración es el sujeto. Cuando esto sucede, cuando nada de lo que hay dentro de la oración, en este caso porque esta lámpara hemos demostrado que no lo es, la es un índice y no puede serlo, y para el salón lleva preposición y tampoco puede ser. Cuando no hay sujeto dentro de la oración, ya sabéis que la primera opción es comprobar si hay un sujeto omitido, que en el caso de las oraciones aisladas, el sujeto omitido nosotros lo vamos a expresar mediante un pronombre personal que concuerde con el verbo. Así que la prueba que tenemos que hacer es buscar un pronombre personal que concuerde con compré y ver si al decir la oración con ese pronombre personal tiene sentido. Vamos a verlo. ¿Qué puede concordar con compré? Pues yo compré, sí, la primera opción parece que tiene sentido. Vamos a ver si diciendo toda la frase esto tiene sentido. Yo compré esta lámpara, yo esta lámpara la compré para el salón. Efectivamente tiene sentido. Si alguien quiere hacer la prueba, podemos poner el plural, el verbo y veréis que entonces nos vemos obligados a cambiar yo. Esta lámpara la compramos para el salón. Yo esta lámpara la compramos para el salón. No, tendríamos que poner yo en plural. Nosotros esta lámpara la compramos para el salón, efectivamente. Yo es el sujeto omitido. Y así lo ponemos. Todo lo que no es sujeto, ya sabéis, es predicado. Lo señalamos. ¿Qué tipo de predicado? Hemos señalado el núcleo verbal, observamos que no es una cópula, no es un verbo en voz pasiva. Señalamos entonces el predicado como, eso es, predicado verbal. Y todo esto, que es un grupo, va a ser un grupo verbal. Comenzamos con para el salón. Lo delimitamos, vemos qué tipo de sintagma es, observamos que se trata es un enlace, por lo tanto, esto va a ser, como se trata de un sintagma preposicional. ¿Qué función desempeña? Bueno, pues aquí tenemos otra pequeña duda, porque con la preposición para ya sabemos, por ejemplo, que no puede ser atributo. Vamos a ir repasando todos nuestros complementos, que es lo que deberíamos de haber hecho en la anterior oración, pero que con la premura a mí se me olvidó hacer. Acordaos, nosotros enumeramos todos los complementos posibles, los complementos verbales posibles son atributo, complemento directo, complemento indirecto, complemento de régimen, complemento circunstancial, complemento predicativo y el último que nos queda por ver, que es el complemento agente. Bien, atributo no puede ser porque lleva la preposición para, complemento directo no puede ser porque lleva la preposición para, complemento indirecto podría ser. Aquí tenemos una pequeña dificultad porque recordad que el análisis sintáctico lo que trata es de aclarar el sentido de la oración, no, no forzar el sentido de la oración para que nos salga un tipo de complemento u otro. Tenemos que tener cuidado en eso. El complemento indirecto es el destinatario de una acción verbal, a quien va destinado el objeto de la acción verbal. Y pueden ser sustituidos por le. En esta oración no parece que tenga mucho sentido esta lámpara le compré al salón, ¿verdad? Esta lámpara le compré al salón. ¿A quién le compré la lámpara? Al salón. Habría que forzar un poco el sentido de la oración. Y no parece acertado considerar esto un complemento indirecto. Si alguien lo ha considerado así, entendemos que es un error no grave, pero no es la opción que parece más razonable. No es el salón el destinatario de la acción verbal, sino que más bien parece que este para el salón indica
la finalidad de la compra, con lo cual lo vamos a considerar complemento circunstancial de finalidad. Bien, seguimos analizando. Después del enlace tenemos un término que es el salón y ese término, en este caso, el núcleo de ese término es un núcleo nominal, por lo tanto, se trata aquí de un sintagma nominal. El es una palabra sin significado que acompaña al núcleo nominal, un índice, y por lo tanto es un determinante. Bien, pasamos a la. La solamente puede ser una cosa, puesto que es un índice pronominal que acompaña al verbo, solo puede ser una cosa. ¿Cuál? Eso es, complemento directo. Y nos vamos ahora a esta lámpara, que, recordemos, en el vídeo anterior estaba mal analizado, el grupo. Lo señalamos. Vemos que el núcleo de toda esta secuencia es un núcleo nominal, por lo tanto se trata, esta y lámpara es un grupo, sería un grupo nominal. ¿Y su función? ¿Cuál es su función? Pues está muy clarita, la verdad. No era demasiado complicado. Esta lámpara es sustituible, como podéis ver, por la. La compré para el salón. Responde a la pregunta ¿qué compré? ¿Qué compré? Esta lámpara. Esta lámpara la compré para el salón y la podemos pasar a voz pasiva. Esta lámpara fue comprada por mí para el salón. Pues sí, como no podía ser de otra manera, es un complemento directo. Sí, señor. Terminamos de analizar y esta sería un. Eso es un modificador. Fijaos que se trata de un adjetivo determinativo. No lo analizamos como determinante porque tiene significado. Responde a la pregunta ¿cuál? Esta. Así que aporta una significación al núcleo nominal, pero no es una significación del tipo del adjetivo calificativo, porque no nos está añadiendo ninguna cualidad al núcleo nominal, no está añadiendo un significado distinto del de lámpara, sino que está modificando el significado de lámpara, indicando cuál es la situación de esa lámpara, la situación relativa con respecto al hablante. Así que un modificador. Bien, y esto es todo en el análisis de estas dos oraciones. Gracias, Gloria. Bienvenido. Siguiente oración. Los directivos hablaron de los nuevos contratos laborales. Delimitamos, señalamos, eso es, núcleo verbal, no es cópula, no es verbo en voz pasiva. A partir de aquí buscamos el sujeto, eso es, el sujeto es los directivos, podéis hacer la prueba en casa. Y todo lo que en el sujeto es predicado. ¿Qué tipo de predicado? Nos fijamos en el núcleo, es un predicado verbal. Por lo tanto, va a ser un sintagma o grupo. Vemos que hay varios sintagmas, por lo tanto es un grupo verbal. Eso es. Pasamos al sujeto, señalamos en primer lugar el núcleo nominal. Como tiene un núcleo nominal, va a ser un sintagma nominal. Aquí no hay grupo, aquí lo que hay es un único sintagma. Y el acompañante, en este caso, es una palabra sin significado, un artículo, es un determinante. Pasamos al predicado verbal. Laborales va con contratos, contratos laborales. Nuevos va con contratos. Los va con contratos también. Y de va con todo el conjunto. Así que aquí hay que señalar todo este grupo, porque obviamente se trata de un grupo de sintagmas. La característica fundamental que nos sirve a nosotros para decidir qué tipo de sintagma es, la tenemos aquí, el enlace. Por lo tanto, esto es un grupo preposicional. Preposicional. ¿Qué función es la que desempeña? Pues una vez más, atributo no puede ser, complemento directo de ninguna manera, complemento indirecto no puede ser, será un complemento de régimen, hagamos la prueba. Los directivos hablaron, cuando se habla de, hablaron de los nuevos contratos. Los directivos hablaron de eso. ¿De qué hablaron los directivos? De eso, de los nuevos contratos. Así que efectivamente se trata de un complemento regido por una preposición exigida por el verbo hablar de, y por lo tanto se trata de un complemento de régimen. Bien, analizamos nuestro grupo preposicional. Todo lo que nos enlace es término,
El término, buscamos el núcleo de todo el conjunto. Contratos es un núcleo nominal, por lo tanto el término es pues hay varios sintagmas, tiene que ser un grupo nominal. Y analizamos ese grupo nominal. Laborales es un adjetivo calificativo que va con contratos, así que será un complemento del nombre, efectivamente. Nuevos es un adjetivo calificativo que va con contratos, por lo tanto va a ser un complemento del nombre. Y los, que es una palabra sin significado, artículo determinado, pues un determinante. Pasamos a la siguiente oración. Abrió con su llave la puerta de casa. Señalamos, como siempre, en primer lugar, núcleo verbal, tampoco es cópula ni un verbo en voz pasiva. Sujeto, observad bien que nada de lo que hay aquí en la oración puede ser sujeto. Con su llave obviamente no puede ser porque lleva preposición. La puerta de casa, pues vamos a verlo. Abrieron con su llave la puerta de casa. Se podría decir, no hay que cambiar la puerta de casa. También podríamos haber dicho, abrió con su llave las puertas de casa. ¿Veis? No afecta para nada el cambio que hagamos en uno u otro. No hay concordancia, por lo tanto no es el sujeto. Hay que buscar fuera. ¿Habrá algún sujeto omitido que podamos aquí hacer concordar con abrió? Como no hay ninguna otra oración, tenemos que conformarnos con los pronombres personales. En este caso será, efectivamente, él o ella abrió con su llave la puerta de casa. Esto es el sujeto omitido. Por lo tanto, toda nuestra oración era un predicado. ¿Y qué tipo de predicado? Una vez más, predicado verbal. Y es un grupo, por lo tanto, es un grupo verbal. Empezamos a analizar. De casa va con de casa se refiere a la puerta, sí, la puerta de casa, no es abrió de casa, sino la puerta de casa. Por lo tanto, la puerta de casa va con llave, no parece que la puerta de casa no sea llave la puerta de casa, ¿verdad? Así que aquí ya tenemos una secuencia, un grupo, en este caso. ¿De qué tipo? No hay preposición. ¿Cuál es el núcleo? Puerta, ¿qué tipo de núcleo es puerta? Un núcleo nominal, por lo tanto esto es un grupo nominal. ¿Cuál es su función? Atributo no es porque no hay cópula, será complemento directo. Podría serlo porque no lleva preposición y se trata de un grupo nominal. Vamos a hacer la prueba. La puerta de casa la abrió con su llave. ¿Qué abrió? La puerta de casa. La puerta de casa fue abierta con su llave por él. Pues sí, es un complemento directo. Analizamos el grupo nominal. Tenemos ya nuestro núcleo y tenemos de casa, el sintagma de casa. Observamos que se trata de un sintagma preposicional y su función es la de complemento de un puerta, de un nombre, efectivamente. Y lo que nos queda es un núcleo nominal, el núcleo nominal casa. Esta palabra sin significado que acompaña a puerta es un artículo determinado que funciona como determinante. A continuación, llave va con su y va con. Tenemos con su llave, el sintagma con su llave. Aquí nuevamente tenemos un enlace, por lo tanto esto va a ser un sintagma preposicional. No es grupo, es un sintagma, un único sintagma. Todo lo demás, y la función que desempeñaría, pues ya sabemos, atributo no, complemento directo no, complemento indirecto no, complemento régimen. Bueno, el complemento de régimen dirá sí, abrir con. Bueno, el complemento de régimen siempre se refiere a un significado que tendría una función muy parecida a la de complemento directo. Por ejemplo, arrepentirse lo que hizo, ¿no? No, hay que ponerle de arrepentirse de lo que hizo, pero indicamos el objeto del arrepentimiento, aquello sobre lo que recae la acción de arrepentirse. Fijaos que aquí no es el caso. Aquí tenemos un complemento directo sobre el que recae la acción. Abrió la puerta. Así que aunque a alguien le haya parecido que esto podía ser un complemento de régimen,
No, exactamente no indica eso, no es un complemento de régimen porque no es lo que se abre, la llave no es lo que se abre, ¿eh? Así que no es un complemento de régimen. ¿Podría ser un complemento circunstancial? Pues sí, abrió con qué, mediante qué abrió. Sería un complemento circunstancial de instrumento. Analizamos este sintagma preposicional, lo que nos queda es un término, buscamos el núcleo, que es llave, es un núcleo nominal, por lo tanto esto es un sintagma nominal. Y este elemento que no tiene significado y que acompaña a llave, que es un determinante, es un índice posesivo, funciona, como ya hemos dicho, como determinante. Bien, muchas gracias, querido gatito gramático, y nos vamos con otro de tus parientes para continuar con nuestro análisis. Hola, bienvenido. Nueva oración. El profesor estuvo hablando con su alumnado sobre las calificaciones.